Continuamos con la lectura, cuarta parte, del Sínodo 2021-2023. Es la lectura del documento preparatorio a este sínodo por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Tercera parte, en la escucha de las Escrituras. Número 16. El Espíritu de Dios, que ilumina y vivifica este caminar juntos de las iglesias, es el mismo que actúa en la misión de Jesús, prometido a los apóstoles y a las generaciones de los discípulos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. El Espíritu, según la promesa del Señor, no se limita a confirmar la continuidad del Evangelio de Jesús, sino que ilumina las profundidades siempre nuevas de su revelación e inspira las decisiones necesarias para sostener el camino de la Iglesia. Los textos al respecto de las Escrituras son variados. Pueden buscar Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 25 a 26. San Juan, capítulo 15, versículos 26 a 27. San Juan, capítulo 16, versículos 12 a 15. Por eso es oportuno que nuestro camino de construcción de una iglesia sinodal se inspire en dos imágenes de la Escritura. Una emerge en la representación de la escena comunitaria que acompaña constantemente el camino de la evangelización. La otra se refiere a la experiencia del Espíritu en la cual Pedro y la comunidad primitiva reconocen el riesgo de poner límites injustificados a la coparticipación de la fe. La experiencia sinodal del caminar juntos, siguiendo las huellas del Señor y en la obediencia al Espíritu, podrá recibir una inspiración decisiva de la meditación de estos dos momentos de la revelación. Se subrayan en este caminar de Jesús, en los Evangelios, tres elementos: Jesús, la multitud, los apóstoles. Número 17. En su estructura fundamental, una escena originaria aparece como una constante del modo en que Jesús se revela a lo largo de todo el Evangelio, anunciando la llegada del reino de Dios. Los actores en juego son esencialmente 3 más 1. Jesús, la multitud, los apóstoles. El primero, naturalmente, es Jesús, el protagonista absoluto que toma la iniciativa, sembrando las palabras y los signos de la llegada del reino sin hacer acepción de personas, como nos dice Hechos 10:34. De diversas maneras, Jesús se dirige con especial atención a los que están separados de Dios y a los abandonados por la comunidad, los pecadores y los pobres, en el lenguaje evangélico. Con sus palabras y sus acciones ofrece la liberación del mal y la conversión a la esperanza, en nombre de Dios Padre y con la fuerza del Espíritu Santo. No obstante la diversidad de los llamados y de las respuestas de acogida al Señor, la característica común es que la fe emerge siempre como valoración de la persona. Su súplica es escuchada. A su dificultad se da ayuda. Su disponibilidad es apreciada. Su dignidad es confirmada por la mirada de Dios y restituida al reconocimiento de la comunidad. Número 18.
La acción evangelizadora y el mensaje de salvación, en efecto, no serían comprensibles sin la constante apertura de Jesús al interlocutor más amplio posible, que los evangelios indican como la multitud, es decir, el conjunto de personas que lo siguen a lo largo del camino y a veces incluso van detrás de él en la esperanza de un signo y de una palabra de salvación. He aquí el segundo actor de la escena de la revelación. El anuncio evangélico no se dirige solo a pocos iluminados o elegidos. El interlocutor de Jesús es el pueblo de la vida común, uno cualquiera de la condición humana, que él pone directamente en contacto con el don de Dios y la llamada a la salvación. De un modo que sorprende y a veces escandaliza a los testigos, Jesús acepta como interlocutores a todos aquellos que forman parte de la multitud. Escucha las apasionadas quejas de la mujer cananea, Mateo 15, 21, 28, que no puede aceptar ser excluida de la bendición que él trae consigo. Dialoga con la samaritana, Juan 4, 1, 42, no obstante su condición de mujer comprometida social y religiosamente. Pide el acto de fe libre y agradecido del ciego de nacimiento, Juan 9, que la religión oficial había excluido del perímetro de la gracia. Número 19. Algunos siguen más explícitamente a Jesús, experimentando la fidelidad del discipulado, mientras a otros se les invita a volver a su vida ordinaria. Todos, sin embargo, dan testimonio de la fuerza de la fe que los ha salvado. Mateo 15, 28. Entre los que siguen a Jesús destaca la figura de los apóstoles, que él mismo llama desde el comienzo, destinándolos a la cualificada mediación en la relación de la multitud con la revelación y con la llegada del reino de Dios. El ingreso en la escena de este tercer actor no tiene lugar gracias a una curación o a una conversión, sino que coincide con la llamada de Jesús. La elección de los apóstoles no es el privilegio de una posición exclusiva de poder y de separación, sino la gracia de un ministerio inclusivo de bendición y de comunión. Gracias al don del Espíritu del Señor resucitado, ellos deben custodiar el lugar que ocupa Jesús, sin sustituirlo. No para poner filtros a su presencia, sino para que sea más fácil encontrarlo. Número 20. Jesús, la multitud en su variedad, los apóstoles. He aquí la imagen y el misterio que ha de ser contemplado y profundizado continuamente para que la Iglesia llegue a ser siempre más aquello que es. Ninguno de los tres actores puede salir de la escena. Si falta Jesús y en su lugar se ubica otro, la Iglesia se transforma en un contrato entre los apóstoles y la multitud, cuyo diálogo terminará por seguir los intereses del juego político. Sin los apóstoles, autorizados por Jesús e instruidos por el Espíritu, el vínculo con la verdad evangélica se interrumpe y la multitud queda expuesta a un mito o a una ideología sobre Jesús, ya sea que lo acepte o que lo rechace. Sin la multitud,
La relación de los apóstoles con Jesús se corrompe en una forma sectaria y autorreferencial de la religión, y la evangelización pierde entonces su luz, que proviene solo de Dios, el cual se revela directamente a cada uno, ofreciéndole su salvación. Número 21. Además, existe otro actor que se agrega, el antagonista, que introduce en la escena la separación diabólica de los otros tres. Ante la desconcertante perspectiva de la cruz, hay discípulos que se alejan y gente que cambia de humor. La insidia que divide, y por lo tanto contrasta un camino común, se manifiesta indiferentemente en las formas del rigorismo religioso, de la intimación moral que se presenta más exigente que la de Jesús, y de la seducción de una sabiduría política mundana que pretende ser más eficaz que el discernimiento de espíritus. Para eludir los engaños del cuarto actor, es necesaria una conversión continua. A este respecto, resulta emblemático el episodio del centurión Cornelio, Hechos capítulo 10, antecedente de aquel concilio de Jerusalén, Hechos 15, que constituye una referencia crucial para la Iglesia sinodal. En la próxima lectura seguiremos analizando desde el Evangelio esta doble dinámica de conversión representada en Pedro y Cornelio.